¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches, calurosas noches. El verano ha venido para quedarse y estamos acá. ¿Qué me dice? Semejante calor, semejante temperatura, el infierno tan temido del verano. Acá estamos transmitiendo por Instagram, por Mariano Blanchetti, la cuenta 77. Y bueno, agradecerles a todos, buen fin de semana. Y una noche tórrida, un verano, una noche caliente, una noche... Recién vengo de caminar. Caminé porque estuve todo el día echado leyendo. Estuve como 5 o 6 horas leyendo. Y bueno, es lo único que se puede hacer con calor, ¿no? Trate de hidratarse, trate de tener paciencia. El calor pasará. Y bueno, nada, tenemos un gran programa. Agradecerle a toda la gente que está cada vez de vuelta entusiasmada con el programa. Cuando se entusiasmaron no sé, pero bueno, nunca se dejaron de entusiasmar. Hoy tenemos grandes cuentos, hermosos cuentos. Vamos a hablar un poquito, la saludamos a Norita que está siempre. Pero bueno, hay una noticia reciente que se trató de escapar en un helicóptero un narco de Rosario y como una fuga de Netflix, ¿no? Parece que fue todo muy loco y fue reciente. Se robaron una logística increíble. Bueno, son cosas de las noticias actuales. No vamos a hablar mucho de la actualidad porque vamos a darle a la ficción. Tenemos 3 grandes cuentistas argentinos, seguramente de 2. Cuando pase el calor nos quejaremos del frío, dice. Seguramente el calor vino para quedarse. Recién, en este momento, pasó una iguanita por abajo y se metió abajo de la heladera en este momento. Y cuesta creerlo porque parece Macondo. Entonces la voy a dejar porque son simpáticas, no son agresivas, son blancas. Parecen... Y la verdad que es increíble. Había entrado por la ventana. Nada, los mosquitos son fisicoculturistas. Ayer se la agarraron con mis extremidades inferiores, me destrozaron las piernas, quiero decir, hablando en castellano. Nada, que habló el Papa, estuve leyendo la nota, después la vamos a... los títulos. Traigo 2 cuentos enormes, gigantes. Uno de Guillermo Sacomano, un gran escritor. Otro de Pedro Mairal, y si entra uno de Fabián Casa, para mi amigo Julián, para todos los que están ahí. Y nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir, no? Nada, quejarnos del calor, tenemos luz. Ya tener luz es como ser millonario, ya no es tener aire acondicionado, pileta. En la Argentina hoy tener luz es ser un ser privilegiado porque te da acceso al agua. Tenemos agua, bueno, tengamos paciencia. La verdad que se ha portado muy mal el tiempo. Es una ola de calor inédita, por lo sucesiva, por lo consecutiva, por lo duradera, es lo que se está haciendo muy hincapié. Y bueno, uno tiene que tomar otros hábitos, hidratarse mucho, cambiar los horarios, tratar de hacer más moderación algunas actividades. Y bueno, nada, todo esto pasará, la inflación no va a pasar, el calor va a pasar. Estuve leyendo una extensa entrevista, una muy linda entrevista que le hicieron al Papa Juan Pablo, a nuestro Papa Francisco, que se la hizo para Infobaes el dueño. Daniel Haddad le dio una nota en Santa Marta y bueno, y habló del narcotráfico de Rusia, de Ucrania, de la Argentina. Dice que quiere ir a la Argentina, que quiere venir, pero que no es el momento. Bueno, ya hace 10 años se va a tener que definir su santidad porque el tiempo pasa, él tiene 86 años, está mejor de salud. Habló los temas seguros. Hay un tema que deja muy bien cuando él habla de fútbol, mire usted dónde se lo puede sacar. Niega que sea peronista. Eso en el libro de Rubinstein, de Sergio Rubin, no de Rubin, que dice que él no es peronista, que los padres eran radicales, toda su familia fue radical y que no saben por qué lo asocian con el peronismo. Dicen que él cree que cuando él estaba en la organización jesuita y quedaron acéfalos, en una organización peronista,
se encargó de toda esa obra, que era la gente de Puerta de Hierro, y a partir de ahí se lo denominó, se lo catalogó de peronista. Dice que no tiene nada de malo serlo, pero que él jamás fue y es peronista, dice. Habla del país, está preocupado por América Latina, por lo que está pasando. 10 años de su mandato se cumplen dentro de 3 días, tiene 86 años, está mejor de su rodilla, le dijeron que se tenía que operar y bueno, nada. Y él trató de que no usar la anestesia porque tarda años en irse las consecuencias y los avatares de la... Y trató de hacer fisioterapia, láser, cosas para poder restablecer teniendo él los accesos. Bueno, una vida muy austera, se acuesta a las 10 de la noche, se levanta a las 4, a las 5 ya está rezando, 6 de la mañana está rezando, no tiene celular, no piensa tener... dice que le parece un disparate el celular, que es una cosa que no mira televisión desde 1990, que una vez se levantó y juró nunca más ver televisión, que vio algunas veces algunas noticias de algunas noticias con respecto a alguna asunción de algún presidente y el accidente del APA, pero que no vio nunca más noticias, que no vio el mundial, que estaba al tanto. Y ahí viene una definición, y dice, los argentinos... Cuando él pregunta, dice, estaba con 10 pilotos y sus mujeres de Alitalia cuando estaba la final y preguntó cómo iba Argentina y le dijeron 2-0 y después vieron que iba a penales, que se complicaba, ya se había complicado con Holanda y dijo, y ahí dice una definición que creo que es el título que tendríamos que sacar de esa nota, interesante y jugosa, que es la que dice Francisco Jorge Bergoglio, que los argentinos hacemos las cosas a media, que no terminamos las cosas, que no nos definimos. Habla de la homosexualidad, que 3 veces se refirió a la homosexualidad y que le pregunta si él está dispuesto a, como dijo en Brasil, si una persona es honesta y buena, podría comulgar. Bueno, habla del celibato, la nota usted la tiene, la pueden ver, la van a ver. Daniel Haddad está viviendo en Estados Unidos, lo fue a entrevistar, le dio una entrevista larga, duradera. Habló dice que Putin es un hombre muy culto, dice que llora por la guerra de Ucrania, dice que todas las guerras son una barbaridad y dice que todas las guerras están manchadas de sangre y que le duele todo lo que le está pasando a la humanidad. Y bueno, nada, hablando de cosas, sobre todo habla de cosas frívolas, como sus costumbres. Bueno, un hombre que lo que está muy interesante es cómo se fue dando la elección a Papa y cómo él se dio cuenta de que podía ser elegido porque lo interceptaron varios obispos y le preguntaron por su pulmón, si le faltaba un pulmón, y no le falta un pulmón, le faltan los lóbulos en el año 57, a los 21 años. Bueno, lo más destacado es que ahora algunas cosas que trascienden del libro también, me confunden de la entrevista del libro, es que él dice que quiere terminar, que se tiene que terminar de alguna manera la grieta, que la madre de los muertos en la guerra, la madre de los presos le duele, muchas definiciones, un hombre muy inteligente, se refirió a la posibilidad de un cambio en el celibato, en su residencia de Santa Marta, y bueno, los cambios en la iglesia tardan, vienen con mucho, pero bueno, lo que pasa es que habla de todas las internas, de todos los momentos, y bueno, está de buena salud Francisco, y nada, era esto, nada más. Y después, ¿qué le iba a decir? No, de la realidad no podemos hablar, por eso le metemos ficción, vamos a leer un gran cuento. En cuanto a la ficción, vamos a leer 2 grandes cuentos, no les voy a fallar. La gente está muy contenta con los últimos cuentos, les encantó, les gustó el de Edgar Keret. Somos facilitadores. ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo podemos? Ya la realidad superó a la ficción. Entonces la ficción, entréguese a la ficción como un juego. Esperamos que el domingo la Argentina tenga su tercera, ya tenemos la tercera Copa del Mundo, tenga su tercer Oscar y que 1985 gane ese galardón.
Fuimos uno de los primeros acá en decir antes que gane Cannes, que gane el Globo, que gane en todas partes. Dijimos que era una gran película, cuando nadie la había visto, cuando no sé, porque tuvimos acceso y dijimos, esta es la película. Y seguramente tenemos mucha fe, hay una película sueca que no he visto, que va a competir como la mejor película extranjera. Fue Darín, lo convencieron, están en Los Ángeles y estamos ahí con la expectativa de una tercera. Se lo merece el cine argentino. Bueno, nos merecemos también otro mimo. ¿Qué le voy a decir? La realidad es si un hijo que mata con un cuchillo a su madre mirándola de frente de 91 años para robarle $3.000, papel pintado y dice que la robaron y bueno, eso fue en San Isidro, una mujer, esto es verdad. O la madre de Isabela, esa nena que todo el mundo se conmovió y donaba plata y decía que hacía 4 meses nadie le podía encontrar el motivo de su fiebre y la gente le donó plata y se da cuenta la jueza de menores, los médicos sospechando, después de estar después de traerla en Corrientes, de ponerle aviones sanitarios, se dieron cuenta de que la madre no era mitómana, sino que tenía un problema psiquiátrico. Aparentemente creen que tiene un poder, que tiene una patología de poder, que miente, y la nena la revisaron, la manipularon, y fue un desgaste psicológico, y cómo tuvo que poner pobrecita a esta nena tan chiquita el cuerpo para hacerse tantos estudios. Y la madre siguiendo diciendo que tenía fiebre y no le encuentran la fiebre, le han hecho punción de médula, le han hecho centollograma, tomografías, la han internado, ella se sigue quejando y dice que sigue teniendo fiebre, no le encuentran, los laboratorios dan bien, no le encuentran absolutamente nada y la madre usó eso como una herramienta. Tiene una perturbación la madre aparentemente, según los jueces de familia, y es una denunciante en Corrientes, serial, hace denuncias en los juzgados y bueno, una mujer joven y bueno, todo esto está en manos de la justicia aparentemente, un caso que conmovió a la opinión pública. Entonces, ¿qué podemos hablar si la realidad nos supera por todos lados? Hoy en Constitución un dominicano le pegó un tiro a un nene de 4 años sin querer pero queriendo, como diría el Chavo. El nene está luchando por su vida. Por eso nos dedicamos al arte, por eso traemos este gran cuento. Hoy hubiera cumplido años uno de los grandes amigos de este programa, como es el queridísimo Pampeano, La Pampa, que nos dio ese gran, que es Alberto Cortés. Yo puse el esfuerzo y ella la desgana, yo el hondo silencio y ella la palabra, yo senda y camino y ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la mirada, quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa, me quedé sin manos, me quedé sin casa, fui raíz oscura y ella tronco y rama, para que la cuenta del amor sumara, el amor desolado. Después sigo con el amor desolado porque tiene que ver con el cuento que les voy a contar, una hermosa historia y a mí me gusta Cortés, siempre fue un grande Cortés, y siempre dice que siempre hay algo más que esperar de la vida, dice Alberto. Siempre hay algo más que esperar de la vida, dice. Siempre hay algo más que esperar de la vida, siempre hay algo más, en alguna medida, para bien o mal, siempre hay algo más. Hay a quien curar una herida. Siempre hay algo más que cerrar los postigos, alguien que al azar necesita un amigo. Hay para elegir cosas que sentir, dar o recibir un abrigo. Más, siempre hay algo más. O en cualquier esquina, más, siempre hay algo más. Rosas para dar el lugar de espinas, más, siempre hay algo más. Algo que salvar de cualquier fracaso, más, siempre hay algo más. Piedras que quitar ante un mal paso, siempre hay algo más que contar las caídas, algo a rescatar de una causa perdida. Hay en qué creer, algo que aprender, luces que tener encendida. Más, siempre hay algo más. Hay para empezar nuevas andaduras, más, siempre hay algo más. Hay donde buscar nuevas aventuras, más, siempre hay algo más.
algo más allá de la propia muerte. Qué hermosura. Pero bueno, nosotros, como decía él, estamos construyendo acá un espacio. Construimos un espacio que es sagrado, porque traemos los escritores, ponemos los cuentos, ponemos las grandes historias, ponemos la narración, ponemos esa gente que usó la imaginación. Y nosotros estamos utilizando las palabras en este mundo superpoblado de imágenes, superpoblado de violencia, superpoblado de pesimismo. Venimos a abrir un poquito, una ventanita fresca de cordura intelectual y de vida interior. Apenita, no se vaya a creer. Somos grandes intermediarios de la palabra. Y allá, hace 42 años, mañana cumpliría, hoy ya 11 de marzo cumpliría 83 años, este queridísimo personaje que fue Alberto Cortés, gran compositor, quiso volar igual que las gaviotas, libre del aire, por el aire libre, y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas él alzó sus sueños hacia el cielo, y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo, guardando la cordura, y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas. ¡Qué pluma tiene este hombre! En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas, no vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente. Lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente, vestido de cordura, por construir castillos en el aire, a pleno sol con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor, acaba aquí la historia del idiota, que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas. Pero eso es imposible, ¿o no? Qué cantautor, por Dios, qué cantautor. Mi árbol y yo, distancia, retrato a mis amigos, el amor desolado, como la marea, el abuelo, te llegará una rosa, qué maravilla, Alberto, qué maravilla. Después vamos a seguir con él, pero empezamos con el primer cuento del día, de este queridísimo amigo del programa, Guillermo Sacomano, un gran escritor, formidable escritor. Y este es un gran cuento de Sacomano, que se llama Ni una nube. Es un cuento conmovedor, es un cuento que nos moviliza, es un cuento apasionante. Ni una nube, por Guillermo Sacomano. Esta es la historia de un hombre y una mujer que enamorados estuvieron siempre juntos desde que se conocieron hasta el momento de su muerte, a los 87 años. Sus nombres, Miguel Ángel Bermúdez y Lidia Josefina Uriarte, ambos oriundos del mismo pueblo, Las Flores, provincia de Buenos Aires, donde nacieron en 1927. Se pusieron de novio a los 15 años, se casaron a los 21. Por entonces Miguel empezaba a trabajar en el Banco Nación y Lidia recién se recibía de maestra normal. La carrera de Miguel en el banco tuvo varias geografías, trabajó en filiales de todo el país, por remoto que fueran los destinos donde el banco lo trasladaba, ambos vivían cada mudanza como una aventura turística. Durante los cambios de domicilio, allí donde fueran, Lidia y Miguel eran considerados una pareja modelo. No solo se los veía enamorados, estaban enamorados. Apenas llegaban a un pueblo, por ejemplo, Caleta Olivia, se ganaban rápido el aprecio tanto de las fuerzas vivas como de los catacruceños del petróleo. No había geografía que les disgustara ni ser humano al que no le encontraran un rasgo para ser apreciado. Así como Miguel se ganaba la simpatía de todo. Lidia pronto se empleaba de maestra y se convertía en un modelo de docente. No se conoce el país, decía Miguel, si no se conoce a su gente. Y la mejor manera de conocerlo, decía Lidia, es en su lugar, y más se desprende uno de sus prejuicios, decía Miguel.
Los indios, antes que indios, son humanos, decía Lidia, que no tenían reparo en dedicarle toda la atención a sus alumnos criollos. Ustedes deben ser comunistas, le dijo un ingeniero del Rotary cuando vivían en Mendoza. A nosotros no nos interesa la política, le aclaró Miguel, solo el ser humano. Y Lidia aclaró, mi marido juzga al prójimo por lo que es y no por lo que tiene. No creemos en los valores materiales, sino en los espirituales. En estas frases simples podían resumirse su filosofía. Tenían una visión práctica y sencilla para cada conflicto. Cualquier dificultad la enfrentaban con una sonrisa. Era difícil no quererlos y también no envidiarlos. Los Bermúdez irradiaban seguridad en sí mismos y en su relación. Era una unidad. Transmitían una impresión admirable de salud, vitalidad y alegría. Todo en su vida era bueno y daba gusto. A Miguel las mujeres lo observaban con suspiros. Y Lidia, allí donde iba, atraía las miradas de los hombres. Dolía verlo. Cualquiera que se detenía a contemplar se sentía desgraciado. Miguel trabajaba en el Nación de Paraná cuando Lidia quedó embarazada. Lidia se puso más hermosa aún. Hermosa y, ¿por qué no?, deseable. Si algo le faltaba a la pareja para completar el aura de felicidad que emanaban, era una criatura. No faltó un comentario resentido al respecto. Quiero verlo si les nace idiota o deforme, a ver qué cara pone. Ni idiota ni deforme. Lidia perdió la criatura una noche de tormenta. Diluvio, truenos, relámpagos y la crecida del río, la inundación. Esa noche, que parecía el fin del mundo, fue el fin de su embarazo. También de la esperanza de volver a quedar embarazada, tal el diagnóstico. El drama pareció afirmar aún más la fortaleza de sus sentimientos. Consultaron especialistas, viajaron a la capital una y otra vez, hasta arribar a una conclusión. Aceptarían la sentencia de la fuerza sobrenatural, se llamara Dios o destino, que había decidido privarlos de hijos. No había adversidad que pudiera contra ellos. Eran invulnerables a la maledicencia, el mal de ojo y toda miseria humana. Miguel había sido trasladado a Rosario, pronto lo notó. El padre de un alumno, un estanciero, le arrastraba el ala a su mujer. No acosó a Lidia con preguntas, no atenuó su ternura, ni tampoco permitió que la certeza del engaño modificara la mínima rutina diaria. No dejó que la rabia lo cegara, ni tramó una venganza. Dejó pasar el tiempo. Fueron unos meses largos, casi todo un año. El estanciero iba al Nación cada 2 semanas. Un mediodía Miguel le preguntó si podían tomar una cerveza, que lo esperase en un bar de la Ribera. Cuando Miguel llegó, el hombre no estaba. Se sentó, pidió una cerveza, esperó 1 hora. Supo que el otro no acudiría a la cita. Al volver a su casa, en Fisherton, Lidia estaba acostada, desnuda, llorando. Miguel también se desnudó. Nunca volvieron a hablar de lo ocurrido. Si alguna vez en la rural o en el jockey se cruzaba con aquel hombre, se saludaban como si nada hubiera pasado. Y en verdad nada había pasado. Miguel tenía una explicación de por qué Lidia había tenido ese desliz, la imposibilidad de ser madre, pero nunca le contó a Lidia lo que pensaba. No valía la pena revolver el asunto. Poco después, en el otoño, a Miguel lo trasladaron a Trelew. A los Bermúdez los entusiasmó el nuevo destino. El viento patagónico terminaría de limpiarlos. En Trelew, Miguel ocupó un cargo jerárquico y Lidia una vacante de profesora en el liceo. Si bien habían vivido antes en la Patagonia, los dos tenían la sensación de que esta vez era diferente. El sur tenía fama de ser, además de tierra de exilio, una tierra sanadora. Acá se empezaba de nuevo y uno podía darle a otro rumbo a su existencia. Aunque tenía algunas canas, Miguel se sentía dueño de una energía desbordante. Le atribuyó esta energía al romance con una odontóloga, una viuda joven. Como en toda comunidad chica, el rumor de la relación no tardó en llegar a Lidia, pero ella no le dio importancia. Si Miguel tenía un amante, ella misma era la responsable. Miguel se estaba quitando de encima la rabia de su engaño en Rosario. No iba a durar demasiado esa aventura, pensó, y se equivocó. Duró 2 años. Y en todo ese tiempo, Lidia, igual que Miguel cuando ella lo engañaba, no cambió su comportamiento en lo más mínimo. La mentira de Miguel, lejos de amargarla y de dejarse estar, la estimuló. No solo se puso más apetecible, sino que se convirtió en una compañera ardiente como Miguel nunca había soñado. Miguel, a su vez, sintió que estaba más enamorado que nunca de su mujer.
y terminó dejando a la viuda. Más tarde, la misma chusma que había informado a Lidia de la relación de su marido, le comentó que si había cortado se debía a un embarazo. Miguel no había querido que la otra siguiera adelante. A Lidia le dolió enterarse. En su imaginación soñó que la otra moría en el parto y que ellos criaban a la criatura. Un sueño, nada más, una locura también. ¿Cómo se los podía imaginar? En los años de la dictadura, Miguel fue gerente de Nación de Madariaga y Lidia directora de una primaria. Como en todas partes, también acá se integraron pronto, aunque los locales se jactaban de ser un pueblo gaucho y tenderle siempre la mano al visitante. Era cierto que la amistad campechana con que eran recibidos se debía en gran medida a sus puestos. Ser gerente del Nación y directora de la escuela era mucho más que ser alguien. Para el matrimonio, este pueblo era un oasis comparado con lo que se decía pasaba en el país. Por un tiempo agradecieron a esa fuerza sobrenatural, Dios o destino, no haber tenido hijos. De ser padres, sus hijos ahora tendrían 20 y tantos y con seguridad estudiarían una carrera universitaria lejos del hogar. Ya se sabía en esos tiempos qué suerte podían correr los hijos que se criaban apartados, especialmente los que iban a estudiar a La Plata. Sus hijos no habrían sido excepción. Habrían estudiado en La Plata y en La Plata habían desaparecido. Esa fuerza sobrenatural, Dios o destino, sabía por qué hacía las cosas. Fue en esta época, además de comprar terrenos en Pinamar, construyeron un chalet frente al mar. Desde que se habían casado no fueron pocas las crisis que atravesó el país y en todas salieron ilesos. No se podía atribuir solo el talento administrativo de Miguel con respecto a sus ahorros, bienes, inversiones. También incidía que su pequeña fortuna fue creciendo a través de los sucesivos traslados y ascensos de su carrera. A la confianza que le transmitía a sus superiores debía sumarse también el aprecio de los influyentes de todo pueblo al que arriaban, gente de campo, comerciantes, los pequeños propietarios, que al solicitar un préstamo tenían siempre en cuenta con una atención con Miguel, Lidia, por su parte como docente, pero también como esposa de su figura prominente, nada menos que el gerente del Nación. Participaba en actividades de caridad y beneficencia. También ella inspiraba confianza, por supuesto. La pareja también había sido del círculo de algún político sospechoso y sabido de sus enjuagues. No le faltó cerca un militar cuyo patrimonio se incrementara en los años de la junta militar. En esos casos, que no habían sido tantos, aunque les resultaron beneficiosos, eligieron además de una reserva absoluta, no conversar siquiera entre ellos. Ellos nunca se habían metido con nadie y nadie se metía con ellos. No juzgamos, decía Lidia, no juzgamos. Y Miguel lo repetía subrayando, a nadie. Y no nos metemos en política. Quien estuviera libre de culpas, pensaba Miguel, que arrojara la primera piedra. En este punto, como todo, Lidia estaba de acuerdo. No había trabajo que no tuviera su lado desagradable. Nadie trabaja por gusto, aunque ellos, los Bermúdez, parecían nacidos para encarnar una prosperidad amable, sin sobresaltos. Al jubilarse, Miguel y Lidia se radicaron en un chalet de Pinamar. Miguel empezó a trabajar en una casa de cambio. Lidia se empleó en un instituto privado de enseñanza media. Toda su vida había soñado con pasar sus últimos años de vida junto al mar. Y aquí estaban. No tenían ya ni padres ni parientes que frecuentar. Sus padres habían fallecido y sus parientes, como tanta gente que había simulado quererlos, encubriendo la envidia y el resentimiento, habían ido quedando atrás. Tampoco le quedaban amistades del pasado. Con el paso de los años y las mudanzas, aquellas amistades que en un momento parecían esenciales en una comunidad chica con la distancia, se habían vuelto primero esporádicas y después pasado. Al venirse a Pinamar traían un pasado. Pero a diferencia de aquellos que vienen a la costa huyendo de algún conflicto tormentoso, los Bermúdez llegaron con felicidad invulnerable, porque los Bermúdez, que duda cabía, eran felices. Pasados los 80, tenían un aspecto más vital que los de su edad. En parte podían deberse a que hacían una vida sana, se cuidaban de la alimentación, caminaban, andaban en bicicleta, hacían gimnasia, tomamos mucha agua, decía alternativamente cuando se les preguntaba el secreto de su bienestar. No se alarmaron cuando le diagnosticaron a Lidia un cáncer. A Miguel a su vez le había empezado el Parkinson.
con la misma naturalidad con que habían enfrentado los escasos conflictos privados como fueron, en su momento, los adulterios, aceptaron la edad y los trastornos. Una mañana radiante de septiembre, bajaron a la playa con una botella de 1,5 litros de agua mineral y una mochila liviana. Caminaron por la playa hacia el sur, hasta los médanos desiertos, se sentaron en la arena, destaparon la botella, abrieron la mochila, extrajeron la caja de psicofármacos y lo fueron tomando, mirándose con una sonrisa. Las gaviotas volaban cerca, se acordaron de Caleta Olivia, Mendoza, Paraná, Rosario, Trelew, Madariaga, los pasajes, las vacaciones. Se sentían agradecidos al mundo que habían vivido, agradecidos y en paz con sus conciencias, agradecidos a esa fuerza superior, fuera Dios o destino, hasta que a Lidia le inquietó pensar que abandonaban este mundo sin haber dejado a alguien todo lo que tenía. Lidia se acordaba ahora de unos sobrinos lejanos. Miguel le dijo que no debía llevarle el apunte a una cuestión material en este instante, en un instante espiritual. Lidia sintió. En el fondo siempre habían sido seres espirituales. Nunca se habían sentido tan espirituales. Nunca. Agarrados de la mano, se acostaron en la arena, boca arriba, mirando el cielo. Ni una nube. Guillermo Sacomano. Un gran cuento. Hermoso cuento, una historia de amor. La de los Bermúdez. Qué maravilloso cuento. No me diga que no es un cuento magnífico, emocionante. Toda una vida juntos, el amor, lo que lleva consigo, sus nombres, Miguel Ángel y Lidia, ambos oriundos del mismo pueblo de Las Flores. Una hermosa historia de amor, ese amor que nació a los 21 años, casados, se perdonaron todo en vida, trataron de no juzgar a nadie, trataron de disfrutar la vida con todo lo que les implicaba la vida y fueron agradecidos y se acordaron de todo. Y cuando llegó el momento, que los momentos como en el casino, lo difícil es irse, lo difícil es irse. Una gran historia de amor. Sacomano la refleja de maravillas porque él vive hace muchos años, vivió en Villa Gesell, ahora viene 6 meses acá. Él superó una meningitis, está casado con una escritora un poco más joven que él, unos 20 años. Él es un hombre muy joven todavía de aspecto, aunque tiene sus años, un gran escritor. Muy lindo cuento, le gusta Nora, y espero que le haya gustado a todos estos grandes cuentos, estas grandes historias que nos albergan, nos hacen un mimo al alma. ¿Y no les parece que fue un amor desolado? Y para reflejar esta historia, vamos a describirla con el amor desolado de este hombre que está cumpliendo años, que no está muerto porque está acá en esta letra. Yo puse el esfuerzo y ella la desgana. Piensen en ellos, en esta pareja. Yo el hondo silencio y ella la palabra. Yo sendé y camino y ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la mirada. Quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura y ella tronco y rama. Para que la cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era todo viento, yo todo montaña, yo pura resina y ella pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa. Cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré mis ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama. Sobre su memoria puse rosas blancas y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma. Ella, Dios lo sabe, nunca puso nada. Un temazo de amor desolado de Alberto Cortés. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué canción? ¿Qué letra? Bueno, ¿y qué más? Y claro que seguimos. ¿Cómo no vamos a seguir? Hoy cumpleaños, aparte de este pisciano
Otro pillano, Nicolás Repeto, cumple 66 años, todo el pelo, está impecable físicamente, 66 años y 58 años, Catherine Fulop. Qué bello, como dice Catherine. Y hoy, un día como hoy, nacía uno de los más grandes precursores del tango, que lo han despotricado, que lo han vapuleado, pero que en toda bacha del mundo hizo patria. Nacía Astor Pantaleón, Astor Bandoneón Piazzolla, uno de los compositores más fenomenales que ha tenido el mundo de la música. Sus quintetos, sus fugas, esa revolución que hizo en el tango. 102 años para... Y hoy, como consecuencia de la epidemia de la fiebre amarilla, se habilitaba en Buenos Aires hace 152 años, en 1871, el cementerio de la Chacarita. Y según Shakespeare, en 1302 se casan Romeo y Julieta y los amantes de Verona. Vaya a saber usted si eso es verdad, pero bueno. Y ahora, ¿qué les vamos a leer? Le voy a leer a Pedro Mayral. Pedro Mayral es este muchacho, un gran. Creo que es un gran escritor. Nació en el 70, ya tiene 53 años. Su novela Una noche con Sabrina Love ganó el premio, uno de los primeros premios Clarín de literatura. Y en el 98 se fue llevada al cine. Es un gran cuentista, un gran escritor. La Uruguaya, la novela publicada, va a ser un furor. La película, La Uruguaya, que va a salir este año. Y voy a leer un gran cuento de él, porque recrea todo en una seguidilla, las épocas. Lo voy a spoilear un poco para que usted no se sienta, para que se sienta un poco en tiempo y forma del cuento. Es la historia de un viaje hacia una quinta, y con el paso de los años, cómo ese viaje va pasando los años. Es algo que se da mucho en la película italiana de esa maravilla que hizo Ettore Scola, una de las mejores películas que vi en mi vida, La familia. Cómo con los años las cosas van cambiando. Hoy temprano, Pedro Mayral, uno de los escritores más importantes que tiene la Argentina en la actualidad. Y salimos temprano. Papá tiene un Peugeot 404, Bordeaux, recién comprado. Yo me trepo a la luneta trasera y me acuesto ahí a lo largo, voy cómodo, me gusta quedarme contra el vidrio de atrás, porque puedo dormir. Siempre estoy contento de ir a pasar el fin de semana a la quinta, porque en el departamento del centro, durante la semana, lo único que hago es patear una pelota de tenis en el patio del pozo de aire y luz que está sobre el garage. Un patio entre 4 paredes medianeras altísimas y sucias por el hollín de los incineradores. Si miro para arriba, en ese patio parece que estuviera dentro de una chimenea. Si grito, el grito apenas sube, pero no llega hasta el cuadro del cielo. El viaje a la quinta me saca de ese pozo. En la calle hay poco tránsito, quizás porque es sábado, porque todavía no hay tantos autos en Buenos Aires. Llevo un autito Matchbox adentro de un frasco para capturar insectos y unos crayones que ordeno por tamaño y que no me tengo que olvidar al sol porque se derriten. A nadie le parece peligroso que yo me vaya acostado en la luneta. Me gusta el rincón protector que se hace en el vidrio de atrás, al lado de la calcomanía de proveeduría deportiva. En el camino miro al frente de los autos porque parecen caras los autos. En el camino los faros son ojos, los paragolpes son bigotes y las parrillas son los dientes y la boca. Algunos autos tienen cara de buenos, otros cara de malos. Mis hermanos prefieren que yo vaya en la luneta porque así tiene más lugar para ellos. Yo no viajo en el asiento hasta más adelante, cuando hace demasiado calor o cuando ya no quepo en la luneta porque crecí un poco. Tomamos una avenida larga, no sé si es porque hay muchos semáforos, pero vamos despacio. Además, después, ya el Peugeot está medio roto, tiene el caño de escape libre, y hay que gritar para hablar. Una de las puertas de atrás está falseada, y mamá la ató con el hilo del barrilete de Miguel. El viaje es larguísimo, sobre todo cuando no están sincronizados los semáforos. Nos peleamos por la ventana, ninguno de los tres quiere sentarse en el medio. En la General Paz nos turnamos para sacar la cabeza por la ventana con las antiparras de agua de Vicky, para que no nos lloren los ojos por el viento. Papá y mamá no dicen nada, salvo cuando pasamos por la policía. Ahí hay que sentarse derechos y estar callados. Cuando ya tenemos el Renault 12,
A Miguel se le vuela por la ventana medio pilón de figuritas de titanes en el ring y papá frena en la banquina para juntarlas porque Miguel grita como un enloquecido. Yo veo de repente que se nos acercan 2 soldados apuntándonos con la metralleta, diciendo que estamos en zona militar. Le hacen preguntas a papá, lo palpan de armas, le revisan los documentos y después tenemos que seguir viajes sin juntar las figuritas que quedan ahí desparramadas. Incluso la autografiada por el mismísimo Martín Cararrajian. Papá busca música clásica en la radio. A veces consigue sintonizar bien la emisora del Sodre. Nosotros estábamos a las patadas en el asiento de atrás cuando de repente papá sube el volumen y dice: escuchen esto, escuchen esto. Y hay que hacer una pausa silenciosa en medio de una toma de judo para escuchar una parte de un aria, un adagio. Después, cuando llegan los pasacassette para autos, el viaje a la quinta se hace bajo el dominio absoluto de Mozart. Miramos pasar hacia atrás el camino prolijo, los árboles podados, con los troncos pintados en blanco, y escuchamos los quintetos para cuerda, las sinfonías, los conciertos para piano, las óperas. Vicky lidera las rebeliones para tapar a las sopranos de las bodas de Fígaro o de Don Giovanni, con nuestro cantito filial favorito que dice: queremos comer, sangre coagulada, revuelta en ensalada. Pero después Vicky empieza a traer libros para el viaje y los lee sin prestarle atención a nadie. En silencio, cada vez más enojada porque la obligan a venir, hasta que le dan permiso para quedarse los fines de semana en el centro para ir al cine con sus amigos, que ya salen con chicos. Y entonces Miguel y yo tenemos cada uno su ventana indiscutible, aunque invitemos a un amigo. Sentimos que no vamos a llegar nunca. Hay largas esperas a medio camino mientras mamá compra muebles de jardín o plantas, aprovechando que papá se quedó trabajando en casa. Con Miguel jugamos en el asiento de atrás, a ver quién aguanta más sin respirar. Cada uno le tapa el tubo de snorkel al otro para que no haga trampa. O si no, improvisamos un partido de paleta con un bollo de papel y las 2 patas de rana. Esperamos tanto que Tania se pone a ladrar, porque no aguanta más encerrada en la parte de atrás de la Rural Falcon que tenemos después del Renault. Entonces aparece mamá con plantas o macetas o algún mueble. Hay que atar al techo y seguimos viaje. Los amigos que invita a Miguel van cambiando. Yo los miro con asombro, con ansiedad perversa, porque sé que cuando lleguemos van a empezar a caer en las trampas que Miguel deja siempre preparadas. El ratón muerto dentro de las botas de gomas para el invitado, el fantasma del galpón, la farsa de los chanchos asesinos, el pozo tapado con hojas y ramas al lado de la fila de palmeras que se ve desde la casa. Dentro del auto, en los embotellamientos de ruta a media mañana, yo miro a los amigos de Miguel y paladeo por primera vez el mal. Prefiero a los confiados y prepotentes, porque sé que les va a resultar más intensa la humillación de esas trampas en las que yo colaboro de un modo oblicuo, indefinido. Los invitados de Miguel casi nunca vuelven a venir. Cuando termina el primer tramo de la autopista y ponen el peaje, el tráfico avanza mejor. Vicky va por su cuenta con sus amigas que tienen auto. Papá ya casi ni viene. En la rural destartalada mientras mamá maneja, Miguel me usa el cuaderno de dibujos garabateados planos y elaborando estrategias para espiar a las amigas de Vicky cuando se cambian. Después Miguel empieza a venir cada vez menos y yo tengo todo el asiento de atrás para dormir. Mamá frena y me despierta para que le ponga agua al radiador que pierde y recalienta el motor. Compramos una sandía al costado de la ruta. En la barrera del tren donde antes había 1 o 2 vendedores ambulantes, ahora hay amputados o paralíticos que piden limosna y otros que ofrecen revista, pelota, virome, herramientas, muñecos. También en los semáforos del pueblo que atravesamos piden una moneda o venden flores y latas de gaseosa. A papá le dieron el Ford Sierra de la empresa que tiene botones automáticos y como Miguel lo asaltaron hace poco, mamá me hace bajar los seguros y cerrar las ventanas en los semáforos porque le dan miedo los vendedores. Dice que se le tiran encima y que además Duque los puede morder. Después la excusa del aire acondicionado ayuda a que ya no vayamos más con la ventana abierta. El auto comienza a ser una cápsula de seguridad con un microclima propio. Afuera cada vez hay más basura, más pintadas políticas. Adentro la música suena nítida en el estéreo nuevo y mamá tolera con paciencia los cassettes
que yo pongo de soda o de polis. El auto es más rápido y todo el tiempo parece que estamos por llegar, sobre todo cuando empiezo a manejar yo, que aumento la velocidad sin que mamá se dé cuenta porque viene tranquila en el asiento del acompañante mirándose en el espejo su último lifting, que le tira la piel para atrás como si fuera un efecto de la aceleración. Después cuando muere papá, mamá prefiere que maneje Miguel, que volvió como el hijo pródigo, porque Vicky ya está viviendo en Boston. Para mí la ruta se empieza a enrarecer, porque manejo el Taunus amarillo del padre del chino, en el que dejamos cerradas las ventanas, no por miedo a que nos roben, sino para que el humo de la marihuana no pierda la densidad. Escuchamos Will Horse y hay momentos casi espirituales en los que la velocidad total de la ruta parece cobrar una lentitud serena en el paisaje normichato. Después manejo el auto de la madre de Gabriela, que por suerte es gasolero y no gasta demasiado en las escapadas que nos hacemos cualquier día de la semana para estar solos un rato. Ya se están hablando el tema de la expropiación, pero es apenas una advertencia. Faltan todavía 2 gobiernos. Gabriela se pone unos vestiditos que me obligan a manejar con una sola mano y acariciarle los muslos con la otra, subiendo desde las rodillas lentamente sin necesidad de poner los cambios porque dejo el motor a fondo, mientras Gabriela me pide al oído que no me apure, que esperemos a llegar. Nunca se hizo tan largo el viaje. La quinta está ya lejos, inalcanzable. Más adelante a Gabriela le empieza a crecer la panza y viajamos para tratar de integrarnos a la vida familiar. Vamos en el Volkswagen que nos presta su hermano y usamos un cinturón de seguridad. Ya empezamos a tener miedo de morirnos y faltan pocos kilómetros. Los años pasan hacia atrás cada vez más rápido. Hay muchos más autos en las rutas y más peajes. Están terminando la autopista. Frenamos en una estación de servicio y discutimos. Gabriela llora en el baño, tengo que pedirle que salga. Después compramos el baby seat para Violeta y ella va chiquitita y dormida en el asiento de atrás. También con cinturón de seguridad. Los 3 atados. Piso el acelerador porque quiero llegar temprano para almorzar. Gabriela que dice que no importa, que podemos parar en el McDonald's, discutimos, Gabriela me desprecia, yo me pongo los anteojos negros y acelero más. Aprovecho el viaje para escuchar demos de jingles para radio, aprieto con las manos el volante del Escort, falta poco. Gabriela me pide que vaya más despacio, después deja de venir, se va con Violeta a lo de la madre los fines de semana, manejo solo, escucho los conciertos para piano de Mozart en el Compact, que suenan perfectos. El motor de la 4x4 no hace ruido. La autopista está terminada, con alambre en los costados para que no cruce la gente. Voy por el carril rápido, miro el velocímetro, 165. Estoy por pasar por el lugar exacto. Veo a lo lejos las 3 palmeras y espero que se alineen. Se acercan, me acerco, hasta que la primera palmera tapa las otras 2 y digo, acá. Y es como si lo gritara, pero lo digo despacio. Lo digo en el punto exacto donde estaba la casa, antes de la expropiación, antes de que la demolieran y construyeran arriba la autopista. Siento que por una milésima de segundo paso por dentro de los cuartos, por arriba de la cama donde jugábamos con Miguel a Titanes en el ring, paso por las tumbas de Tania y de Duque entre las plantas de mamá, paso por un olor húmedo y metálico, por un sabor a ciruelas verdes tiradas en el fondo de la pileta para bucearlas más tarde. Paso por el miedo a una culebra que salió cuando dimos vuelta una chapa, por la noche de lluvia en que jugamos a embocar una pelota en el único cuadrado roto de la ventana para obligarnos a buscarla con la linterna entre los sapos y los charcos. Ahora es un malón incesante de autos que pasa por encima del fantasma de la casa. Son las 2 en punto y el sol resplandece en el asfalto. Soy un divorciado, un publicista que va al country de su hermano por primera vez y se olvidó las instrucciones de cómo llegar y está perdido. Un hombre que no sabe dónde frenar y sigue viajando en el auto desde que salió hoy temprano. Hace mucho, acostado en la luneta de atrás. Gran cuento de Pedro Mairal. Por favor, qué excelente cuento. Cómo maneja los tiempos. Hoy temprano, Pedro Mairal, qué belleza de cuento, cómo pasó la vida, cómo recoge en ese viaje a la quinta de la infancia
toda su vida, lo que fue sucediendo desde niño, cómo la vida nos va cambiando, nos va formando. Ay, cómo nos transportan estos, cómo nos ayudan a transportar y a rememorar, ¿no? Uno que ha tenido una quinta y ha ido todos los meses de verano, allá en el oeste, en Merlo, en Libertad, y pasaba una quinta enorme. Y primero fuimos con mi padre, y primero fuimos con un Ford, y después fuimos con un Tauno, y después con el Peugeot, y nos quedamos, y después faltaban cosas, y faltaba gente, y pasaba la vida. Un viaje en la vida, un viaje de vida. Qué bárbaro los escritores, cómo necesitamos que nos cuenten cosas. Qué linda imagen, está cómo van cambiando las épocas, del cassette al CD, los gustos, las separaciones, las pérdidas. Eso es lo que hace los que le contaba de la película magistral de Ettore Scola, la familia. Los sobrinos, los tíos, los abuelos, esa familia, cómo se va transformando, esa metamorfosis. Qué maravilloso cuento, qué maravilloso cuento. No sé cómo estaremos después de cuento, no sé, ni les cuento. Pero bueno, tenía otro cuento cortito, no sé si quieren otro más. Hay nada más que una sola persona para preguntar, pero no, vamos a dejarlo para el próximo viernes. Pero me subyugó, dicen. Sí, un gran cuento, un gran cuento, un gran cuento. Porque el cuento, lo que le quiero decir es que está bien narrado en los tiempos, ese viaje. La vida es eso. Es tirar de ese piolín, de esa madeja que es ese hilo. Y un día vamos a la primaria, otro día a la secundaria, un día nos enamoramos, tenemos nuestro debut sexual, se nos muere un familiar querido. Después nos hacemos grandes, nos volvemos adultos, nos enfermamos y vamos tirando y tirando y tirando y las cosas van sucediendo y un día nos encontramos con la chata en el geriátrico. Dios mío, qué hermoso cuento, qué maravilla, qué grande los artistas, estos son artistas. Por eso te digo, la vida sin artistas es un asco. Y yo les pido perdón por no poner música, porque tendríamos que poner Verano Porteño de Astor Piazzolla hoy. No podemos, no nos dejan. Imagínense si nos dejan pero tenemos estas maravillas. Vamos con otro cuento, a ver si, bueno, de una persona que no es que quiero, sino que adoro, como es Fabián Casas. Este cuento se lo dedico a mi amigo, mi amigo que es Julián, que pone siempre Qué Bohemia. Y queremos mucho a Fabián Casas. Fabián Casas es un gran escritor, un gran poeta, un loco lindo, un tipo depresivo, pero que nos cuenta una gran historia. Voy a tratar de apurar, No es tan... Se llama Los Cuatro Fantásticos, pero es una maravilla. Escribe como los dioses, nosotros los queremos mucho. Cada vez es más conocido, cada vez es más popular, hincha de San Lorenzo. Su padre era Casitas. Casitas era el hombre que murió hace poco, en la pandemia, hace 2 años, muy grande, gran bailador de tango. Su padre era el hombre, el secretario de Olmedo. Fue actor en todas las series de Olmedo, películas de Olmedo, él aparece de actor secundario. Era un hombre morocho, pero es un gran escritor, era un escritor de la hostia, Fabián Casas. Y yo quiero que, por ejemplo, hay gente que nosotros le hacemos... y acá él cuenta Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos es un gran cuento. Dice Fabián Casas, les cuento, es un poeta, narrador, ensayista, periodista, es una de las figuras destacadas de la llamada generación de los 90 en la Argentina. Trabajó como periodista de Clarín, de Olé, Los Lemming y otros, una serie de relatos desafortunados. Bueno, Los Cuatro Fantásticos, los últimos poemas de Prozac que escribió también. Vamos con Los Cuatro Fantásticos, que la historia es un poco verídica, esta historia, porque es la historia de los amantes de su madre, de un hijo separado. Dice, hubo alguien antes, pero yo no lo conocí, aunque muchos me dicen que tengo algo de su carácter y de su boca. Esas cosas a mí no me preocupa parecerme a alguien. Hay tantas caras en el mundo que uno tarde o temprano termina siendo otro. Yo quise aclarar acá de lo que conocí. Ellos dejaron sus huellas en mi vida y pienso que una forma de retribuirles es que me hayan
pisado, es contar quiénes eran, lo que me enseñaron esas cosas. Para esa época, mamá trabajaba en la fábrica de corpiños Peter Pan. Un nombre glorioso, Peter Pan. No sé si todavía sigue funcionando. Mamá, por lo que me cuentan todos, era una mujer despampanante. Parecía una vedette, piernas, culo, cadera. Vivíamos en un departamento del barrio de Once, muy chiquitito. Yo pensaba que era como el caño de Hijitus, el dormitorio de mamá, el living donde yo dormía en un sofá cama y una kitchenette empotrada en la pared. Eso era todo. Mamá tenía ropa tirada por todas partes y cosméticos y revistas que se traía de la peluquería de su amiga. Mi madre era una gran lectora. A veces, cuando ella iba a bailar, yo me quedaba con la peluquera, una paraguaya que me hablaba de sus hijos, quienes decían tenía casi la misma edad y estaban con su padre en Asunción, y yo no asociaba Asunción con un lugar físico, más bien me parecía un verbo Asunción. En mi memoria, el primero de todos fue Carmelo. Al aire libre tenía el color de la cinta scotch. Quiero que esto quede bien claro. No era como si estuviera recubierto de cinta, como una momia. Tenía el color y la consistencia de la cinta scotch. Así que lo bauticé para mis adentros Carmelo Scotch. Debe haberse visto extraordinario, casi desnudo, bajo las luces del ring. Se me movió, correr. Esperen un segundito. Cuando empecé a sufrir de los bronquios, mamá me tuvo que llevar a un hospital para que me curaran. Me hacían inhalaciones, me daban pichicata, me decían que tenía que tomar sol. Carmelo se preocupó mucho por mi salud y le dijo a mi mamá que yo tenía que hacer deporte. Entonces yo tenía que hacer ejercicio, correr, saltar, esas cosas. Entonces un día se apareció con el equipo de gimnasia y me explicó que tenía que saltar. Extendió sobre la pequeña mesa de fórmica naranja del living un mapa de las etapas de ejercicio que él creía que me iba a cambiar el físico. Empezamos a practicar por las mañanas en el gimnasio donde trabajaba Carmelo. Abdominales, carrera en velocidad, cintura, cinta, era grandioso. Él se paraba a mi lado mientras yo la sudaba y me gritaba, vamos, más fuerte, téngale bronca al cuerpo, bronca, bronca. Después nos duchamos juntos. Una vez, esperen que esto está brava la computadora. Una vez me contó mientras nos secábamos que la alegría más grande de su vida la tuvo cuando le tocó pelear como semifondo de Nicolino Loche. No sabés, decía, lo que es pisar el ring del Luna Park, repleto, solamente vos y todos mirándote, las lucecitas rojas de los puchitos en la negrura de las tribunas. Fue empate, y aún llevo en mis oídos el grito de guerra de Carmelo Scotch. Téngale bronca al cuerpo. Una tarde mamá me dijo que le había dado de baja. Tuvo que pasar una semana de hostigamiento para que me dijera por qué. Le había levantado la mano. Mamá era inflexible y para elegir a sus novios una verdadera renacentista. Pasó del deporte al arte. y al segundo candidato lo capturó delante de mis narices, el profesor Locaso. Había llegado al colegio para cubrir una suplencia y sin lugar a dudas para cobrar lo que pudiera cobrar sin hacer prácticamente nada. Llegaba, ponía sobre el escritorio un paquete de factura o de merengue, yo iba al cole a la mañana y mientras cruzaba sus pies sobre una silla empezaba a engullir sin parar. Nos decía que teníamos que pintar lo que se nos ocurriera. En la hora del ocaso nos poníamos a rascar el higo sin problema, así que agarrábamos hoja, dibujábamos cualquier cosa. Cuando se la llevamos para que le echara una mirada mientras masticaba y dejaba de leer el diario, miraba nuestros dibujos y nos decía su célebre muletilla: más color, alumno, más color, aunque el ojo estuviera untada de témpera. Como un pastel de panadería, él repetía: más color, alumno, más color.
Estaba bueno, nos hacía reír, por supuesto. Para nosotros un hombre cambió de profesor Locaso al del profesor Mascolor. E imagínense mi sorpresa, la noche en que lo vi sin su guardapolvo, con un traje oscuro que le quedaba un poco grande, y con una botella de vino en la mano en el umbral de la puerta de mi casa. El profesor Mascolor era un hombre de unos 40 años, con una herradura de pelo blanco que le bordeaba la nuca y que siempre estaba de pelo blanco que le bordeaba la nuca y siempre estaba demasiado larga y descuidada. La frente le brillaba como una bola de billar, de cuerpo atlético. Cuando caminaba por el patio del colegio lo hacía zancada. Según puedo reconstruir mucho después, Mascolor había entablado relación con mi mamá en el acto del 9 de julio, en el cual di 2 pasos adelante y recité un poema alusivo. El colegio se venía abajo de gente y la noche anterior yo había estado muy nervioso. Tenía miedo que en el momento de recitar el poema se me apareciera a la cabeza la laguna de Chascomú, pero fue glorioso. Verso a verso, demostré que tenía talento para recitar poemas y durante toda esa semana, Patria, mis compañeros y mis maestros no pararon de elogiar mi performance. Pero volvamos al idilio de mi madre. De más está decir que fue la comidilla del colegio. Todos mis compañeros sabían que mi mamá salía con Mascolor. A veces en los recreos. Algunos se animaban a preguntarme si eso no me molestaba. Yo les preguntaba, que ustedes sepan, o que ellos salgan, silencio. Otros compañeros que trataban de ser más comprensivos conmigo me decían que me habría convenido más que mi mamá saliera con el profesor de matemática. Materia dificilísima, que con el dibujo tenía razón. No puedo negar que yo había hecho ese razonamiento. El romance de mi mamá con Mascolor duró casi 2 años. Cuando ellos terminaron la relación, yo entraba en quinto. A diferencia de Carmelo Scotch, mi vínculo con Mascolor fue más relajado. El tipo se quedaba a dormir en casa 2 veces por semana. Y a veces salíamos los 3 a dar un paseo. Solo una vez salimos él y yo. Me llevó a ver una exposición de Salvador Dalí. Pintores que él admiraba, le gustaban esas cosas retorcidas, relojes doblados, crucifijos espaciales. Esa tarde en un café tuvimos el siguiente diálogo. ¿Te molestaría que yo pase más tiempo en tu casa?, me preguntó. No, le dije, después de pensarlo un momento. Me parece que sería bueno que hubiera un hombre en la casa y yo estoy pensando en casarme con tu mamá, me dijo el profesor. Todavía no se lo propuse porque primero quería saber tu opinión. El único problema es que la casa es muy chiquita, opiné. Si vos y tu mamá están de acuerdo, podríamos mudarnos a otro lugar, con patio. ¿Te gustaría tener un patio para jugar? Sí, le dije después de pensarlo un momento. Mascolor pareció satisfecho con mi contestación. Nos estrechamos la mano y me llevó a viajar por el subte. Me mostró todas las combinaciones posibles, los diferentes modelos de trenes que existían. Cuando llegamos tarde a casa, se encerró con mi mamá a charlar en el dormitorio. Me pareció que discutían. Yo me puse el pijama, me lavé los dientes, me acosté a dormir. Me desperté a mitad de la noche y me pareció todavía más nítido que estaban discutiendo. La semana siguiente, Mascolor Mascolor se quedó a dormir ni una hora. La semana siguiente Mascolor no se quedó a dormir ni una hora, y si bien llamaba por teléfono y hablaba con mamá, yo empecé a presentir que algo andaba con malo color. Traté de recordar la charla que habíamos tenido para ver qué se le podía haber complicado la cancha, y saqué las siguientes conclusiones. A mi mamá, sin duda, le convenía tener un hombre en casa. Es más, ella siempre estaba diciéndole a la peluquera paraguaya que deseaba encontrar un sustituto de padre para mí, lo cual a mí me parecía razonable. Yo envidiaba cuando iba a las casas de mis amigos, cómo ellos podían sentirse seguros y exhibir a sus padres. Así que por el lado del casamiento no debía haber habido problemas. Creo que el conflicto tuvo la posibilidad de mudarse. Por algún motivo recóndito que a mí me costaba y que me cuesta entender, mi mamá amaba la posilga de Plaza de Once, de Leven Park, como ella le decía. Algo en la casa tocaba su fibra más íntima, y contra esas cosas es imposible marchar. Una tarde de invierno, mientras mamá se hacía la toca, me comunicó que Mascolor había entrado en la inmortalidad. Ahora pienso que mi infancia estuvo separada por tandas en las cuales mi madre me informaba las bajas de su noviazgo.
Yo seguía viviendo a más color durante 3 años, quinto, sexto, séptimo, pero salvo saludos incómodos cuando nos encontrábamos de frente en el patio del colegio. Nos invitábamos, aunque es justo decirlo, gracias a él conozco a la perfección la línea de subterráneo que cruza la ciudad. Jamás podría perderme. Más color ya la historia cuando me anoté en el Ateneo de la iglesia de San Antonio para jugar a la pelota todas las tardes. Los curas te atrapaban con una cancha extraordinaria y a cambio te pedían que tomaras la comunión. Así que fui derecho a catequesis, terminé como monaguillo, en un par de misas. Una tarde mamá me pasó a buscar y me dijo que la esperara porque quería confesarse. Me pareció raro ese gesto viniendo de ella, pero es verdad que para ese entonces se pasaba mucho tiempo en la cama como si algo le hubiera roto el ánimo. El padre Manuel la escuchó en silencio, en el confesionario. Mamá empezó a venir tarde, de por medio para confesarse o para caminar charlando con el padre Manuel. Me dijo que el cura, que era muy joven, lograba darle ánimo para vivir. Mamá, ¿por qué no querés vivir?, le pregunté. No es que no quiera vivir, es que no tengo ánimo, me contestó. Una noche en que me había quedado más de la cuenta en la casa de un amigo, me sorprendí viendo salir al padre Manuel de mi edificio. Lo que más me sorprendió fue que estaba vestido como un hombre cualquiera. Él no me vio, pero yo lo vi clarísimo, porque estaba en la vereda de enfrente. No dije ni mu. Cuando entré a casa, mamá estaba con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Al otro día se la pasó encerrada en su pieza, con la peluquera paraguaya cuando abrían la puerta, porque necesitaban ir al baño y buscar algo en la cocina. Salió un olor espantoso a cigarros. Creo que por eso yo no fumé nunca. Decidí hablar con el padre Manuel, después de que me encontré a mamá sentada en el livingcito, con unas ojeras inmensas, parecía que había estado ahí sentada ahí desde su pubertad. Todos los aparatos de la casa decidieron suicidarse, me dijo con una voz muy ronca apenas me vio. No andaba la heladerita, ni el televisor, ni el calefón, hacía un ruido horrible cuando abrimos la canilla de agua caliente. El padre Manuel estaba leyendo en su cuarto, me dijeron. Le dije a la monjita que lo necesitaba urgente. Al rato lo vi venir por el corredor de la escuela. Esta vez tenía una setana negra impecable. Me acarició la cabeza, salimos a caminar por la cancha de fútbol, que a esa hora, a las 2 de la tarde, estaba vacía, era un día primaveral. Padre, no sé qué le pasa a mi mamá, le dije, sentí que la voz me salía del pecho. Hijo, me dijo, a pesar de que era muy joven, ¿sabes cuál es el calvario de nuestro Señor Jesucristo? Todo el asunto de los romanos y las espinas de la cabeza y la traición de Judas. Exactamente. Quiero que pienses mucho en esa parte de la historia de nuestro Señor, porque muchas veces en la vida los adultos tenemos que hacer grandes sacrificios. ¿Entendés? No le entendí ni jota, pero asentí. No estaba dando me estaba dando un pesto bárbaro. Tu madre es una mujer ejemplar. Quiero que esto te quede bien claro. Y la mayoría de las veces las personas muy íntegras sufren demasiado. Ahora vamos a ir a la iglesia y nos vamos a arrodillar a rezar por ella. Y así fue. Rezamos en silencio. Para ser sincero, yo no recé. Mi cabeza saltaba de una imagen a otra como si fuera un videojuego. La veía con el padre Manuel, con sotana. Después lo veía en ropa sport, como lo vi cuando salía de mi edificio. Después me lo imaginaba en calzoncillo. Después jugando al fútbol. Al final me dio la mano y me dijo que me fuera tranquilo, que el Señor sabe lo que hace. Lo cierto es que mamá no volvió a la iglesia y a los pocos meses lo trasladaron al padre Manuel a un convento en Córdoba. El Señor no se equivoca, porque mi mamá empezó a andar mejor y finalmente salió de esa melancolía en la que estaba hundida. Arreglamos el televisor, arreglamos la heladerita y sacamos el calefón y pusimos un termotanque. Pasó casi toda mi secundaria sin que mi mamá trajera otro novio a mi casa. Y justo cuando me estaba preparando para entrar en la universidad, llegó el último y quizás el más importante para mí. Se llamaba Rolando. Trabajaba poniendo antenas en las alturas y fue clave porque él me habló por primera vez de mi padre, porque él estaba obsesionado con el tipo que fue mi padre. Mamá lo conoció en un grupo que se reunía los domingos en el Hospital Pena, en un grupo de ayuda psicológica para poder superar la tristeza de los domingos. No era que mi mamá se pusiera mala los domingos, fue acompañando a la peluquera paraguaya, que los domingos a eso de las 7 invariablemente se quería matar. Rolando estaba yendo porque era de un equipo de fútbol que se había ido a la B y por eso sufría los domingos sin partido. Según mamá, fue un flechazo fulminante. Rolando tenía rulos, un corte tipo príncipe valiente y la voz ronca. Me cayó bien enseguida, y más cuando me enteré que se las pasaba en los techos de los edificios arreglando y poniendo antenas.
Me encanta la gente que se cuelga de los techos. Me encanta saltar por los techos de la casa. Así que rápidamente, yo tenía 17 años, me le pegué para acompañante de su trabajo. Era superior. En el verano subíamos a la cima con una heladerita de Tergopol donde poníamos 6 latitas de cerveza. A veces, si no habíamos comido, nos llevábamos en un tupper queso y dulce. Después de arreglar las antenas nos sentábamos, como decía él, a chamullar. Rolando estaba obsesionado con la vida que llevaban algunas personas. Fíjate, esos tipos que andan por el mundo jugando con el equipo que les hace sparring a los Globetrotters. Eso es espantoso. Recorrer el mundo poniendo la cara para que esos negros guachopijas te hagan hacer el ridículo. Hay destinos espantosos, ¿no? Y siempre después de la cerveza me hablaba de mi viejo. Yo no sé cómo tu mamá lo puede creer a ese imbécil todo lo que le decía. Vos sabés que tu viejo anda metido en la guerrilla y que prefirió eso a tener una familia, cuidarte a vos, verte crecer. Y tu mamá lo creía un tipo grosso, inteligente. En serio, nunca viste ni una foto suya. Una tarde, mientras veíamos caer el sol desde los techos de un edificio altísimo, me dijo: vos sabés que yo ahora te quiero mucho. Sí, lo sé, le dije, y sentí que se me ponía la piel de gallina. Pero antes no podía ni verte, porque pensaba que eras un polvo de tu viejo hecho carne. No le contesté nada, porque me quedé pensando en su expresión. Y me acordé de cuando el padre Manuel decía que Cristo era Dios hecho carne. Rolando se bajó todas las cervezas y al rato dijo: a esta hora en Italia se llama pomeriggio. ¿Sabés por qué? No, dije ni mu, porque pomeriggio significa tomate. ¿Ves el color que tiene el cielo? ¡Qué capo! El cielo estaba rojísimo. Agregó: ¿ves? Desde acá podemos ver toda la ciudad. ¿No es fantástico? La mayoría de la gente no sabe que estamos acá arriba, mirándolo. Somos como los dioses. Antes de clavar una antena contra el techo, la levantaba con una sola mano y gritaba: ¡ya tengo el poder! Y nos matábamos de risa. Otras veces se ponía melancólico y me decía: jurame que si vuelve tu viejo, vos no te vas a dejar engrupir por él. ¿De dónde va a volver, Rolando?, le preguntaba. ¿Qué sé yo? De la loma del orto, me largaba. Pasó el tiempo y me sortearon para la colimba. Me tocó tierra y tuve que bajar de la cima. Pasé un año en el infierno como asistente de un milico. En algún momento de ese año mi mamá y Rolando rompieron. Ella me lo comunicó en una carta. Cuando volví a casa conseguí trabajo arreglando antenas. A Rolando nunca lo volví a ver, pero supe de él por un portero de un edificio. Me dijo que había agarrado vértigo y que por eso dejó de trabajar en la cima. A mí eso me sonó a ciencia ficción. A veces cuando estoy en las alturas con mi vianda me doy cuenta de lo increíble que fue que me dejara acompañarlo y aprender el oficio. Porque el vértigo de los techos es una disciplina para personas solitarias, para animales fabulosos. No se necesita a nadie acá arriba. Fabián Casas, Los Cuatro Fantásticos. Qué maravilla de cuento. La descripción de los 4 amantes que trajo su madre a la casa y lo que significaron para él de adolescente. Una hermosa historia, bien contada, entretenida. No me diga que no le gustó el programa, no me diga que no le gustó. Nos vamos. Fabián Casas, qué maravilla, qué lindo cuento. Ya pasó Sacomano, ni una nube, ese matrimonio. Ya pasó ese viaje por la vida que hicimos en ese auto yendo a la quinta, que expropiaron la autopista y expropiaron la casa. Y la casa de historias que contar. Hoy te pasaste con los cuentos, dice una amiga. Nos vamos. No soy de aquí ni soy de allá. Nos vamos con un rincón del alma porque es el cumpleaños del queridísimo Alberto Cortés. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó, tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestra mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira que después de haber querido como he querido yo,
Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharte tu voz. La voz de Alberto Cortés, la voz de mi madre, la voz de los recuerdos. Saludos, un saludo a Italia, hablando del pomeriggio, a nuestro capo Caninieri. Acá hace mucho calor, fatto molto caldissimo. Parece Ferragosto, Gustavo, ma non ti dimenticar. Allá freddo, questo caldo, la notte è un'infamia, un paura il calore. Bueno, ci vediamo dopo, arrivederci, buon fin di settimana per tutti. Ragazzi, ritorniamo el venerdì, prossimamente. Saludos a todos, a Norita, a Juliana, a Alba, a Silvia, a Elena que siempre lo ve, y bueno, a toda la gente que lo comparte, compártalo, síganos por Mariano Blanchetti 77, gracias a Hernán por vestirme, gracias a Andreita Rogati que me regaló una cocina como los dioses, me regaló de todo corazón un cheesecake de arándano que en mi vida comeré eso, poso de fotos en las redes, ahí lo pueden ver. Ella hace tortas, pero se pasó. Yo creo que si lo compro en la mejor, ni Maru Botana hace eso. Una bestia como cocina. Cada día cocina mejor. Bueno, señores, nos vamos. Un beso a todos. El domingo juega Racing. Mañana es sábado, es marzo. Volveremos el próximo viernes. Un abrazo, Gustavo. Me olvido de saludar a tanta gente, a Diana, a Ceci Rantica. Hidrátese, a Rosario, a María, a todos. Hidrátese, que le sea leve el calor. Hoy trajimos 3 grandes cuentos, 3 grandes escritores. No me diga, hace mucho calor, me costó leerlo, concentrarme, porque hace mucho calor. Y lo sacamos adelante, porque son casi la 1:30 de la mañana, de la madrugada. Yo sé que no estamos solos en la madrugada, porque usted está ahí a la mañana, a la tarde, lo comparte en este fin de semana caluroso. No queda otra, ya es los últimos calores del año. Acá estamos, todos hermosos, dice. Sí señora, han sido grandes cuentos. Hemos hablado de todo y nos vamos. Nos vamos con el corazón mirando al sur, a ver si entramos, nos estamos pasando de tiempo, pero porque me lo pidieron. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena, y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida 1000 caminos me tendió y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, mis cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso del que el todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en este punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Desde el sur del mundo, desde este sur caluroso de Buenos Aires, nos vamos en esta prodigioso fin de semana de marzo. Un caluroso abrazo, como el tiempo, para todos los que han escuchado estos hermosísimos cuentos de estos grandes escritores. Uno es un intermediario, soy un seleccionador, me siento Scaloni porque leo entre 15 y 20 cuentos por semana y trato de buscar 2 o 3 que estén acordes y que los emocione y les llegue al alma. Señores, será hasta el viernes que viene con más Audio Anómalo. Fue todo, esto fue todo, y ahora sí, los dejo con ustedes mismos. Adiós.